El poder de la neurodiversidad de Armstrong y que dice lo siguiente. Quiero que ustedes visualicen un girasol gigantesco. Piensen que este girasol acude a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra, muy metódico, muy profesional, prepara todas sus herramientas y en una media hora de haber evaluado al girasol, le dice su diagnóstico. Usted padece de gigantismo. Es una dolencia, le dice él, que se puede tratar si se atiende a tiempo, pero por desgracia no hay mucho que hacer en esta fase del desarrollo. Sin embargo, disponemos de algunas estrategias que podrán ayudarle a enfrentar su trastorno. El girasol escucha estas sugerencias y abandona la consulta del doctor con su brillante cabeza marrón y amarilla pendiente del tallo. El siguiente paciente en la agenda del doctor es una pequeña flor de aciano. El psiquiatra le ofrece a la flor unas cuantas pruebas diagnósticas y un examen físico completo. Entonces establece su juicio. Lo lamento, flor de aciano, pero padece TC, trastorno de crecimiento. Creemos que es genético. Sin embargo, no ha de preocuparse. Con el tratamiento apropiado, aprenderá a vivir una vida productiva y exitosa, a una parcela de limo bien arraigado en algún lugar. La flor del anciano abandona la consulta del doctor sintiéndose aún más diminuta que cuando llegó. Por último, un tulipán entra en la consulta y el psiquiatra tan solo necesita 5 minutos para decidir cuál es su problema. Tiene TDP o trastorno por déficit de pétalos. Se puede controlar, le dice, aunque no curarse, con una fórmula magistral especialmente diseñada. De hecho, mi representante herbicida local me ha dejado algunas muestras por si les apetece probarlas. Necesitamos un nuevo campo de neurodiversidad que conciba los cerebros humanos como las entidades biológicas que son y que sean capaces de apreciar las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro y otro en lo relativo a la sociabilidad, a los aprendizajes, a la atención, al estado de ánimo y a otras importantes funciones mentales. En lugar de pretender que en algún lugar oculto en un sótano hay un cerebro perfectamente normal con que el resto de cerebros puedan ser comparados. Hemos de admitir entonces que no existe un cerebro estándar, así como no existe una flor estándar o un grupo cultural o racial o de género estándar. Y que de hecho la diversidad entre cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. Y yo quería empezar justamente con ustedes esta jornada, con esta fábula, podríamos decir, con esta historia que nos presenta Armstrong y que nos invita a reflexionar sobre este punto. ¿Qué es para ti la diversidad? Entonces, ahora voy a compartirles otro espacio y quiero que en una palabra ustedes me vayan diciendo qué es para ti la diversidad. ¿Sí? Yo voy a ir completando y vamos a ver qué formamos cuando hablamos de diversidad. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Prendan su micrófono, dicen las palabras y yo voy escribiendo. ¿Qué es para ti la diversidad, la neurodiversidad? A ver, ¿quién se anima? Yo voy a empezar con la primera. Diferencias, voy a poner. ¿Qué más? ¿Qué más quieren decirme ustedes? ¿Qué es para ti la diversidad? Están escribiendo en el chat. Ah, en el chat. Pero no Sí, puedo Andrés leer el chat. Alberto dice que no está. Nancy, ¿me Yo te puedes? lo leo. Sí, Claro. por favor, para yo escribir. Andrés Alberto dice igualdad. Ya, Variedad, dice Oscar Darío. ya, gracias, Oscar. Karin, si puedes escribir por el chat, yo lo leo con todo cariño, por favor. Ya, perfecto. Lo que me hace sentir única, dice María Catalina. Ya, gracias. A ver, vamos con los demás. Flor
abundancia. Nancy, buenas tardes, Nancy. No sé si quieras escribir. Diferencias en el funcionamiento del cerebro, dice el estimado Mariano. Ya, bien. José Elías dice versatilidad. Ujú. Paulina, ¿Qué más? multiplicidad. Paulina, multiplicidad. Mariano dice que el cerebro es único. Karin dice variedad, mi querida Elizabeth. Ya, muy bien. Mónica, diferenciación. Ajá. ¿Qué más tenemos? Nancy dice, cada uno comprende a su ritmo y dependiendo del ambiente. Marta dice, la diversidad nos hace únicos. Paulina Pozo, pluralidad. ¿Alguien más? No, hasta ahora nadie más. ¿Alguien más que se anime? Ok. ¿No? Vamos a poner Profes, ¿alguien entonces más? aquí, vamos a ver qué se nos formó. Miren ustedes. Vamos a aplicar acá en la presentación que estamos trabajando. Y esto es lo que formamos, ¿sí? Asimismo, como ustedes mencionaron, un cerebro tan diverso, un cerebro que nos invita justamente a comprender toda esa versatilidad, todos esos aspectos que nos van haciendo únicos. Pero miren ustedes que primero, el primer modelo, cuando se habló de diversidad, fue propuesto por Agustina Palacios y por Javier Romanach. Esto fue más o menos en el año 2006. Y esta propuesta avanzó del modelo inicial que se tenía de un modelo social de la discapacidad, que ponía más bien énfasis en actuar sobre las características que el entorno tenía y que generaban una limitación en las personas, alguna discapacidad. Cuando estos dos autores hablaron de la diversidad, ellos mencionaban que obviamente era importante considerar cómo la sociedad va poniendo ciertas limitaciones, van poniendo ciertas barreras que le impiden a la persona que es diversa de alguna manera el incluirse totalmente en su espacio, ya sea familiar, sea escolar, sea educativo, sea laboral, sea social, de interacciones y demás. Entonces, ellos decían que el entender a la diversidad, el entender esta variabilidad de cada una de las personas, nos ayudaba a construir a una persona con una identidad que no era negativa, una identidad que le sacaba de alguna manera o que le liberaba de esas etiquetas y que le hacía más bien sentirse que al ser diverso era una característica propia de él o de ella. Como mencionaba una de ustedes cuando decía la diversidad es lo que me hace única, que pusimos en este gráfico que ustedes fueron formando. Y este modelo de la diversidad en un primer momento estaba basado en la ética, en poder respetar a cada una de las personas en sus variabilidades, en la dignidad humana, apoyando entonces esta idea de la calidad de vida de las personas. Pero es en el año 1998 cuando la socióloga Judith Singer afirmó más bien o amplió este término de la diversidad y lo vinculó con todos los estudios que se venían haciendo en las neurociencias. Entonces ella dijo, no podemos hablar solamente de un término de diversidad, sino de un término de neurodiversidad. Pero miren que ella, apoyada en las neurociencias, considera la neurodiversidad como un movimiento más bien vinculado a la justicia social, que busca promover la igualdad de lo que esta autora lo denominó como estas minorías neurológicas.
¿Cuáles eran esas en un primer momento? Las personas que presentaban trastorno del espectro autista, TDAH, algún síndrome específico, que eran, claro, un grupo chiquitito dentro de toda esa población general. Ella, Singer, consideraba que estas diferencias no debían ser vistas como déficit, sino más bien como variaciones en esta normalidad grande que encontramos en el mundo y que iban a ser potencialmente valiosas para considerar el funcionamiento del cerebro. Entonces, con este término nosotros vamos a considerar nuevamente lo que decíamos en la fábula. Aceptar que cada uno de los cerebros, de nuestros cerebros, de cada uno de las personas que formamos el mundo, son diversos, son diferentes, que cada uno va a tener una forma diferente de procesar la información, de interactuar, de relacionarse, de comprender lo que está recibiendo, pero que esa diversidad no le hace menos capaz o más capaz, porque hablamos al final de un cerebro que está siempre interconectado, que está siempre produciendo relaciones, siempre desarrollándose más. Entonces, tenemos que pensar también en algo, y aquí vamos topando el tema de la inclusión, que por fuera de esos cerebros, porque el cerebro es algo que no podemos mirarlo, por fuera de esos cerebros están un sinnúmero de personas con muchas características. Y esas características son justamente las que los hace únicos. Pero cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de mirar esta diversidad y de reflexionar sobre todo desde las neurociencias, partimos de la idea de quitarles a cada uno de estos, en este caso de estos alumnos que yo les colocaba aquí, las etiquetas que posiblemente un docente les puso. Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luis es demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal. ¿Normal, entonces? ¿Qué es la normalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de normalidad si es que estamos pensando en esta neurodiversidad? Sin embargo, cuando estamos en el ámbito educativo, todavía queremos manejarnos en función de la normalidad. Y miren ustedes que hasta hace algunos años atrás, cuando nos pedían, por ejemplo, a los psicólogos hacer evaluaciones psicológicas, uno procuraba hacer evaluaciones en función de las habilidades que los estudiantes tenían y demás. Pero desde hace algunos años el Ministerio de Educación, sobre todo, solicitaba que en esas evaluaciones se incluya el coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual, de alguna manera, es ponerle una etiqueta al alumno, es enmarcarle en esa norma. ¿Cuán normal es o cuánto se sale de esa normalidad? Y en función de eso, se supone que se incluía a los alumnos, que se hacía adaptaciones curriculares para ellos, que se buscaba una forma de que ellos puedan estar realmente en un aula regular. Pero eso no es tan inclusivo, porque muchas veces seguimos pensando en que esta representación de la educación inclusiva implica entonces que el alumno que tiene esta etiqueta tiene que adaptarse a esa normalidad, entre comillas, del resto de estudiantes. Que si tenemos alumnos universitarios, por ejemplo, estos alumnos universitarios que ya son adultos tienen que ajustarse a lo que esperamos de ellos en la universidad. Que las terapias están bien para niños, están bien para adolescentes, pero que también los alumnos universitarios deberían ser más autónomos. Entonces, todavía esta representación de la educación inclusiva sigue pensando en aulas talla única, en aulas donde todos quepan igual, en donde no exista opción a esa diversidad. Pero la neuroeducación, en realidad, nos abre muchísimo el panorama, nos invita a pensar de otra manera el aprendizaje y de cajón topa también a la inclusión. La neuroeducación toma aspectos de la psicología para entender el comportamiento de las personas, para entender los procesos mentales que se van dando en las personas, toma aspectos que indiscutiblemente son únicos, ¿no es cierto?, de cada uno y de los procesos que cada uno vamos vivenciando en los diferentes momentos de nuestro desarrollo. Toma aspectos también relacionados con la neurociencia, cómo funciona el cerebro.
cómo, no solamente en cuanto, y miren que no digo cómo está estructurado el cerebro, porque eso tiene que ver mucho con la anatomía. Digo cómo funciona el cerebro. Y cuando hablamos de cómo funciona el cerebro, entonces estamos pensando en qué aspectos como docentes deberíamos considerar y conocer frente al cerebro para poder pensar mis clases en función de estas habilidades que el cerebro va teniendo, en función de cómo el cerebro va actuando en diferentes circunstancias. Y obviamente toca aspectos de la pedagogía, porque la pedagogía es la que me da los insumos, las herramientas para poder trabajar bien en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y así, confluyendo estas tres ideas, surge la neuroeducación, que vincula el cerebro, la mente y la educación. ¿Cómo aterrizo entonces esto a la neurodiversidad? ¿Cómo aterrizo esto a la inclusión educativa? Pues bien, partiendo primero de estos principios que tienen que ver con la mente, el cerebro y la educación. Y el primer principio se basa en la singularidad del cerebro. Ustedes ya lo dijeron cuando yo pedía esa lluvia de ideas. Ustedes decían muy bien que los cerebros son únicos. Si bien es cierto por fuera, la estructura del cerebro es muy similar en todos los seres humanos, salvo de pronto ciertas excepcionalidades, pero en el funcionamiento el cerebro es único. Sí, hay áreas del cerebro que están encargadas de ciertas funciones determinadas, pero cómo esas redes se van dando, cómo esas conexiones se van haciendo, van a ser únicas de cada persona, van a depender también de la epigenética, es decir, de la influencia que el entorno tenga sobre este funcionamiento del cerebro. Hablamos de un segundo principio. Cada persona tiene potenciales diferentes y esos potenciales diferentes también están dados por las diferencias funcionales que tenemos en el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estudiante que tiene ciertas habilidades frente a otras, estamos aceptando esa diversidad en cuanto a la potencialidad del cerebro. Y esto nos hace romper mucho la idea de esa medida única de la inteligencia, de esa medida de las capacidades que evaluamos de la inteligencia frente a esta diversidad de potencialidades que nos propone las inteligencias múltiples. Y aquí también tenemos que considerar algo. Durante muchos años, las inteligencias múltiples fueron rechazadas, o esta idea, ¿no es cierto? Esta teoría fue rechazada dentro del campo de la comunidad científica, porque se pensaba que estaba hablando más bien de capacidades, de habilidades de las personas. Pero calzó muy bien en el ámbito de la educación y desde la educación empezó a potencializarse esta idea de entender esta variabilidad de funciones que tiene el cerebro que le da estas potencialidades diferentes. El tercer principio tiene que ver con las experiencias previas. Cada ser humano tiene diferentes experiencias de acuerdo a las posibilidades que el ambiente le haya ido provocando, le haya ido propiciando además. Y estas experiencias van a permitir que se desarrollen ciertas habilidades o que no se desarrollen otras. Pero eso va a depender mucho de cómo el ambiente le vaya dando estas experiencias. Y en términos del aprendizaje, cuando nosotros estamos frente a nuestros estudiantes, tenemos que aprovecharnos de esas experiencias que ellos tienen, de esos conocimientos previos, podríamos llamarlos. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros alumnos, ¿qué conoces sobre este tema? No llegamos con el conocimiento único nosotros, no llegamos con el único saber, sino que entendemos que ellos han tenido ciertas experiencias que nos van a ayudar a guiarles en su proceso de aprendizaje y a construir también sus conocimientos. No pensemos entonces que porque un alumno tenga ciertas dificultades o tenga ciertas limitaciones, no tiene conocimientos previos. Sí va a tener también esos conocimientos y eso es lo que vamos a ir nosotros direccionando hacia potenciar su aprendizaje y hacia una mejor manera inclusiva. ¿Cuál es el cuarto principio? El cuarto principio, gracias a las neurociencias, podemos entender que existen cambios constantes en el cerebro. ¿Por qué se dan estos cambios? Por los aprendizajes. Los aprendizajes van generando nuevas redes neuronales, van
potenciando ciertas áreas del cerebro frente a otras áreas, entonces este cerebro no va a estar estático, siempre va a estar en continuo cambio. Y si está en continuo cambio, entonces tenemos esa ventana abierta también para saber que se pueden ir dando nuevos aprendizajes. El quinto principio tiene que ver con la plasticidad del cerebro, muy ligado obviamente con el anterior. Y sabemos también que el cerebro es plástico, que el cerebro tiene la posibilidad de regenerarse, que el cerebro tiene la posibilidad de crear nuevas rutas cuando alguna ruta ha sido dañada. Miren ustedes que hasta hace algunos años atrás también pensábamos y decíamos, las neuronas, que son las células del cerebro, son las únicas células que no se regeneran. Todas las demás se pueden regenerar menos las neuronas. Ahora sabemos que no es así. Hay áreas específicas del cerebro, sobre todo las vinculadas con el hipocampo, que sí se regeneran. Entonces, sabemos que el cerebro tiene esta posibilidad de establecer nuevas rutas. Cuando el niño, cuando tenemos un estudiante chiquito, un niño, obviamente esa plasticidad está dada mucho más por su desarrollo, pero cuando una persona sufre algún traumatismo, por ejemplo, puede el cerebro formar nuevas rutas para recuperar esa función que se ha perdido. Cuando nosotros vamos a otro país, por ejemplo, y y estamos de turistas y tenemos que ubicarnos en las calles de este país, nuestro cerebro inmediatamente empieza esa plasticidad y empieza a ayudarnos a poder ubicarnos en donde estemos, en esta nueva ciudad. Entonces, hay muchas formas en las que hablamos de esta plasticidad cerebral. Y finalmente, el último principio parte de la idea de que la memoria más la atención generan aprendizaje. La memoria como un proceso cognitivo superior y la atención también. Y ambas son los requisitos fundamentales para que el aprendizaje se pueda dar. Entonces, si nosotros tenemos como guía estos principios que vienen dados desde la neuroeducación, vamos a empezar a mirar cómo eso nos puede servir en el ámbito de la inclusión. De la diversidad y de la neurodiversidad nos queda claro, porque estos principios afianzan cada vez más la idea de que cada cerebro es diferente. Entonces, si nosotros hablamos de que cada cerebro es diferente, de que cada cerebro se va adaptando de acuerdo a las posibilidades del entorno, de acuerdo a las posibilidades que tiene de formar nuevas redes y nuevas conexiones neuronales, no tendríamos en realidad que estar hablando todo el tiempo de inclusión o inclusión educativa, porque estaríamos pensando que en realidad vamos a encontrar alumnos que tengan ciertas capacidades y otros que tengan otras capacidades, y más bien lo que tendría que cuestionarnos a nosotros es el pensar cómo podemos hacer que nuestras clases sean clases que sirvan para todos, que los espacios de aprendizaje en lo que nosotros vamos generando sean espacios de aprendizaje en donde todos los estudiantes se estén beneficiando de ese, independiente o no de que tengan algún tipo de dificultad o no. Entonces, quiero invitarles a hacer un recorrido para ir mirando esta vinculación de los aprendizajes en la inclusión, hacer un recorrido por lo que Javier Tirapú en su libro ¿Para qué sirve el cerebro? Lo denomina la Villa Cerebro, ¿sí? Y aquí nos vamos a ir nosotros introduciendo en cómo podemos hacer clases inclusivas y cómo podemos hablar de inclusión desde la neuroeducación. Esta Villa Cerebro está formada por el tronco cerebral, que es la primera parte de la estructura cerebral y en la cadena evolutiva también es lo primero que se formó. Luego tenemos las regiones subcorticales, los lóbulos temporal, parietal y occipital y finalmente los lóbulos frontales. Y miren, esto es como una casita, ¿no? Como esta villa. Abajo en el tronco cerebral podríamos decir nosotros que está el sótano, la lavadora, las calderas, todas esas cosas que utilizamos en casa, pero que están como más guardaditas. Luego tenemos una planta del servicio, le ha puesto él a las regiones subcorticales. Luego tenemos ya
en los lóbulos temporal, parietal y occipital sería la sala, el comedor, la cocina, y los lóbulos frontales sería el dormitorio. Pero miren qué sale por la chimenea, la actividad cerebral, lo que podemos observar. El tronco cerebral tiene como principal cometido dotar de energía al cerebro para que pueda trabajar adecuadamente. La atención, el estado de alerta, se produce aquí, en el tronco cerebral, de esta villa cerebro, de esta casita que Tirapú nos propone. Pero miren ustedes acá, tenemos el sistema límbico, que está en estas regiones subcorticales, en el tálamo, en el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo, que corresponde a todas las regiones subcorticales. Pero quiero que miren esta imagen del cerebro que está aquí en la parte superior y que está encendida en verde estas regiones subcorticales. Estas son las redes afectivas que propone el diseño universal para el aprendizaje y es el que nos guía todo lo que tiene que ver con la inclusión, basado en la neuroeducación. Si nosotros activamos estas redes afectivas y activamos de una manera correcta, vamos a permitir que el alumno encuentre vías para implicarse en el aprendizaje, para regular su aprendizaje y para llegar también a la metacognición. Vamos subiendo los pisos de nuestra villa cerebro. Y tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y miren aquí qué redes se han encendido, justamente las que les estaba mencionando. Estas redes, dentro del diseño universal para el aprendizaje, se denominan las redes del conocimiento, del reconocimiento. ¿Qué significan estas redes de reconocimiento? Aquí nosotros recibimos, en estas áreas del cerebro, recibimos toda la información que viene desde los órganos de los sentidos. Pero no solamente recibimos esa información, sino que la relacionamos, la procesamos, la analizamos y buscamos las formas a través de las cuales vamos a emitir una respuesta. Todo lo que nosotros entregamos a nuestros alumnos llega en primer momento, en primer lugar, a estas redes de reconocimiento. Pero si decimos que está el lóbulo temporal, que se relaciona con la audición y el lenguaje, el lóbulo también con la memoria y también con el olfato y el gusto, el lóbulo parietal, que también tiene regiones vinculadas con el gusto y con lo sensorial, y el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión, entonces deberíamos pensar que las clases o la información que nosotros entregamos a nuestros alumnos tiene que permitirles la relación con estas tres áreas, con esta parte de las redes de reconocimiento. No podemos entonces centrarnos solamente en una clase de tipo verbal o no nos sirve solamente entregarles a nuestros alumnos información de tipo escrita. Tenemos que pensar cómo hacer que todas estas redes de reconocimiento se activen para que nuestros alumnos puedan procesar mejor la información en todo este espacio que está pintado aquí de color morado. Y luego tenemos las últimas redes, pero no por eso las menos importantes, que son los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales, que están en la parte de aquí, adelante del cerebro, están coloreadas en azul, como ustedes ven en la imagen del cerebro, y corresponden a las redes estratégicas. ¿Qué significa esas redes estratégicas? Significan el cómo yo voy emitiendo una respuesta frente a lo que aprendí. Esta es la red clave porque es la red que le permite al estudiante regular su conducta, revisar sus aprendizajes, hacer metacognición. Entonces, es una red muy importante porque le va a posibilitar la forma a través de la cual él tenga diversas vías para expresar lo que aprendió. Todo lo que se activó en esa red morada que teníamos antes en las redes de relación, ahora de reconocimiento, en estas redes estratégicas las ponemos en juego. Pero ¿qué pasa en el ámbito educativo y en el ámbito de la inclusión? Muchas veces nosotros como docentes podemos estar ciegos frente a qué hacer en torno a la inclusión. ¿Por qué? Porque lo vemos complicado, porque pensamos que si tenemos un alumno que es diferente a los otros,
primero seguimos pensando en esa idea de la norma otra vez. Luego pensamos en que si este alumno es diferente, entonces yo tendré que hacer una clase para todos y algo específicamente para él que aprende de una manera diferente. A veces esos errores están dados también por la presión que tenemos de cumplir con el currículum, de que tengo que acabar mi materia en un tiempo determinado y si yo me quedo con estos alumnos que van un poco más despacio, tal vez no voy a lograrlo. Esos son errores que a veces cometemos y que se transforman en las principales barreras frente a la inclusión. Y entonces aquí estamos de alguna manera normalizando esas injusticias porque no estamos respetando el derecho a la educación de calidad de todos los estudiantes, no solamente de los alumnos que no tienen dificultades, sino de todos los estudiantes. Pero a veces también esta ceguera nos hace pensar que estamos haciéndolo bien, que sí, yo le doy un poco de tiempo al estudiante o le bajo, por ejemplo, el nivel. Como sé que él no va a poder aprender todo esto que yo había planeado, a él le voy a tomar solo esta parte o a él le voy a evaluar de una manera más sencilla. Entonces, es una ilusión que también es una barrera porque pensamos que estamos haciendo bien y en realidad no estamos incluyendo a nuestros estudiantes. Entonces, debemos partir por algo. ¿Cuáles son las barreras que nosotros encontramos en la inclusión? Y estas barreras nos hacen mirar una concepción diferente de lo que tenemos que entender nosotros, esas dificultades del alumno para aprender frente a las dificultades que se le presentan a él que le impiden aprender. Esta imagen creo que nos ayuda a comprender muchísimo mejor lo que tiene que ver con estas barreras, ¿sí? Miren ustedes aquí, hablamos en términos educativos muchísimo de la igualdad y decimos que todos los estudiantes tienen que aprender en igualdad de condiciones, tienen que tener todas las mismas oportunidades para aprender. Y aquí estamos mirando la igualdad. Miren estos chicos que están en el partido de fútbol y a los tres se les dio por igual un cajoncito para que puedan mirar el partido de fútbol sobre esta barda que está de madera aquí al frente de ellos. Y claro, tenemos un alumno alto que en realidad no se benefició mucho de eso. Nosotros pensamos, esa justicia que decíamos o esa injusticia social que les mencionaba en la lámina anterior, pensamos que estamos siendo justos, les estoy dando a todos exactamente por igual. Pero este alumno pequeñito, bajito, a pesar de que recibió lo mismo que los otros, pero sigue sin poder mirar el partido. Entonces, se empieza a pensar, se dice, a ver, tenemos que empezar a mirar de otra forma la igualdad y más bien hablemos de equidad, hablemos de darles a cada uno lo que necesita en función, escuchen lo que voy a decir, de sus limitaciones, de sus necesidades, para que pueda, en este caso, mirar el partido de fútbol. Entonces, soy equitativo, al más grande no necesita nada porque él alcanza a ver perfectamente detrás de la barda. Este que era medio bajito le doy un cajón, entonces puede mirar. Y al que es más chiquitito le di dos cajones y ahora sí puede mirar. Y los tres están disfrutando del partido porque los tres fueron equitativos. Entonces tengo esa falsa ilusión de que sí estoy siendo inclusivo porque les estoy dando equidad a cada uno de ellos, pero nuevamente estoy centrado en sus necesidades, en sus limitaciones. Ahora miremos la tercera lámina. La tercera lámina no ve la limitación en el estudiante, ve la limitación afuera. ¿En qué le impide a él? Miren, no voy a decir a ese estudiante bajito, sino en qué les impide a esos tres estudiantes disfrutar plenamente el partido. La respuesta es la barda. Aquí teníamos una barda de madera que no les permitía ver el partido. Entonces, quito esa barrera y pongo una malla. Y aquí sí estoy pensando en que ese partido de fútbol sea disfrutado por los tres, porque los tres están mirándolo sin ninguna barrera frente a ellos. Eso es lo que propone la inclusión desde el diseño universal para el aprendizaje. Centrarnos en las barreras para el aprendizaje y no en el estudiante con sus limitaciones. ¿Por qué se proponen este diseño?
porque este diseño atiende desde las neurociencias, como veíamos, cada una de esas redes. Entonces, aquí, pensemos en esas redes que se iban activando. Voy a tener estudiantes motivados, que pueden mirar el partido, pueden utilizar todos sus sentidos para recibir esa información. Y después, posiblemente, cuando yo les pregunte cómo estuvo el partido, qué fue lo que viste, muy posiblemente ellos, estos grupos de alumnos, vieron esta de mirar el partido sin ningún impedimento, no van a contarme qué fue lo que ellos recibieron, por ejemplo, del partido, si hubieran visto su participación. Sí, entonces, uno de los primeros requisitos desde la neuroeducación y la inclusión es la idea de que tenemos que tener nosotros que las barreras para aprender están en cómo se diseña la clase, por ejemplo, en cómo se diseñan los programas de estudio y no en el aprendiz. El alumno puede tener una necesidad, por supuesto, puede tener una limitación que le impida acceder con mayor facilidad a un aprendizaje. Claro que sí, pero si el diseño es el adecuado, la barrera se va a eliminar y el aprendiz va a poder avanzar en ese proceso. Otro principio que es importante que tengamos en cuenta es considerar eliminar esta idea de la norma y del promedio y pensar en que la variabilidad es la norma, ¿sí? Que cada cerebro, como veíamos en las imágenes primeras, al ser tan diverso, al ser tan diferente, esa es lo que nosotros nos vamos a encontrar en la clase, esa variabilidad. Y el tercero, que nos lleva justamente a entender este cerebro que piensa desde estas tres redes, desde estos tres principios que nos propone el diseño universal de aprendizaje, es formar un aprendiz experto, un aprendiz que esté motivado, que sea estratégico y que sea capaz de planificar y de organizar lo que él está aprendiendo. Eso nos propone les decía, el DUA. El DUA como un modelo, no es un modelo pedagógico, pero sí es una propuesta o un diseño que guía el diseño de métodos, de materiales, de entornos flexibles para disminuir esas barreras, pensando y adaptándonos a la variabilidad humana y que desarrollan este aprendizaje experto para todos. Pero este diseño universal de aprendizaje, miren ustedes aquí, está vinculado con cada uno de estos espacios de la vida cerebro que nosotros vimos. ¿Por qué se subió las redes estratégicas que estarían acá abajo en el tronco cerebral, perdón, las redes de motivación? ¿Por qué las subimos al primer nivel desde el diseño universal de aprendizaje? Porque los autores consideraron que sin motivación y sin emoción no puede haber aprendizaje. Ese es el requisito fundamental, la motivación, la emoción y la atención. Entonces ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a ver qué tan buenos observadores son ustedes en algo que les voy a mostrar. ¿Sí? Ay, perdón, voy a dejar de compartir para compartir con audio. Nada más. Y ¿qué tan buen observador eres? Yo les voy a mostrar un video, ¿sí? Este video relata la escena de un crimen, pero en un momento determinado se han cambiado ciertos elementos. Vamos a mirar eso. ¿Me cuentan primero? Sí, ya que estamos con el sonido. Bueno, la propaganda. ¿Sí escuchan la propaganda? ¿Escuchamos el sonido? Sí, Elizabeth. Ya, perfecto. Entonces vamos con los... Nuevo Sávital Anticaspa. Une el poder de la sábila con el extracto de té verde, reconocido por sus beneficios de limpieza y purificación, y su poderosa fórmula que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa, y con la delicada seda líquida reconocida por dar una suavidad increíble y un brillo extraordinario. Me quitó la caspa, me quedó suavecito. Me encantó. Y lo mejor, el precio. Miles de familias ya usan Sávital Anticaspa. ¿Y tú? Ahora Sávital tiene una mega botella de 900 mililitros que rinde mucho más, con todo el contenido de 3 botellas medianas y al mejor precio. Mega ahorro en multiollas y anticaspa.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bed. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? A ver, antes de pasar a los cambios, ¿se percataron ustedes de algún cambio en la imagen? ¿Pudieron mirar alguno? Ya te No, leo. a ver, Dame un segundo. Sí hay alguno. ya, a ver. Dame un segundo, dame un segundo. Dice Isabel Rodríguez, dice el sombrero de la señora. Mariano a las 4 p.m. Karim dice que no. María Ramírez dice que no. Y Yoslani dice que no. Ya, bueno, tenemos dos cambios que han observado. Vamos a mirar si es que esos cambios están y cuáles otros más no nos dimos cuenta. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Aquí hay otras opiniones, mi querida Elizabeth. Sí. Y Flor ya, vamos dice, a... había un oso Sí. al principio, luego no. Oscar dice el bolillo. Y Mariano dice el cambio de la víctima, claro. Ujú. En una, bueno, no, esta es la parte del mensaje, ¿no? Pero esto es importante. Es fácil no ver algo de lo que no estás pendiente. Y cuando nosotros no generamos atención a nuestros alumnos, pasa eso. Muchas veces ellos se distraen en cosas menos evidentes, menos llamativas para ellos. Perdemos toda la secuencia del aprendizaje. Eso es lo que nos propone trabajar la inclusión a través del diseño universal de aprendizaje. ¿Sí? Mirar múltiples formas a través de las cuales nuestros estudiantes se comprometan con la información, que le den el sentido al porqué del aprendizaje. Luego que encuentren las formas de reconocer ese aprendizaje, del qué del aprendizaje, de qué estoy aprendiendo y del cómo lo voy a hacer. Esta lámina, que hoy no vamos a tener mucho tiempo, porque ya se nos va acabando en realidad el tiempo de analizarla con mayor detalle. Nosotros la leemos, primero sí, en vertical por los principios, pero en horizontal, y esa es la clave para trabajar con nuestros estudiantes. ¿Cómo acceden a la información? El primero, ¿cómo capto yo el interés? Entonces, cuando yo descubro cómo captar el interés de mis estudiantes, puedo proporcionarles muchas formas de percibir la información y de que ellos respondan a lo que aprendieron de otra manera, que sería la acción física. Esa es la primera parte, como el acceso a la información. Pero luego voy a la construcción del conocimiento. Todos queremos construir el conocimiento de nuestros alumnos, que se vayan enriqueciendo de los diversos aprendizajes. Entonces, busco formas. Este principio nos dice qué formas puedo encontrar yo, qué opciones puedo darle a mis estudiantes para mantener el esfuerzo y la persistencia. Porque una cosa es que se motiven en un momento determinado, pero otra cosa es cómo hago que eso se mantenga a lo largo de mi clase y a lo largo de todo el ciclo y de toda la materia. Entonces, tenemos diferentes alternativas que nos propone el diseño universal de aprendizaje basadas en las neurociencias para poder conseguir que se mantenga ese esfuerzo y esa persistencia. Luego, para representar la información de lo que yo quiero entregarles a mis alumnos,
busco diferentes opciones para el lenguaje y para los símbolos. ¿Cómo voy yo a entregar el material que le estoy dando? Y le doy la posibilidad a él de que encuentre diferentes opciones para expresar y comunicar la información. Entonces, ahí el alumno encuentra el sentido del cómo del aprendizaje. Pero yo entrego los contenidos, voy construyendo en ellos la información, pero decíamos al inicio de la presentación que la atención es importante más la memoria, porque si no se memoriza la información, no va a poderla poner en práctica después en otro momento. La memoria es importantísimo en el proceso de aprendizaje. Es importantísima además en la vida de las personas, porque la memoria nos da un sentido de ser, de pertenecer a algo y de ser algo. Y la memoria en el aprendizaje obviamente le da el sentido, no desde el punto de vista memorístico mecánico, sino desde el punto de vista de que necesariamente tienes que guardar la información en la memoria para poderla poner en práctica después, para ejecutarla después. Entonces, este es el proceso de internalización. Y en el proceso de internalización, desde el primer principio de activar esas redes afectivas, se busca proporcionar opciones para que el alumno pueda autorregularse, pueda ir desarrollando esta función ejecutiva que es muy importante y que se autorregule, que sea capaz de reflexionar, de autoevaluar y de desarrollar estrategias que le permitan enfrentar desafíos, en donde él se sienta capaz de hacer algo, que se sienta competente frente a lo que está aprendiendo. Eso nos lleva entonces a que el alumno pueda además reconocer en este qué del aprendizaje múltiples opciones de comprensión, en donde se activen los conocimientos previos, en donde se guíe al procesamiento, a la visualización, a la manipulación de la información, en donde el alumno pueda transferir o generalizar los aprendizajes que está teniendo. Y eso nos lleva a proporcionar opciones para la función ejecutiva, para que él sea capaz de establecer metas apropiadas, para que mejore la metacognición, para que desarrolle la capacidad de monitorear su proceso. Entonces, yo logro formar, ¿cuál es mi meta? Desarrollar, habíamos dicho, aprendices expertos, que sean decididos y motivados, ingeniosos y conocedores y estratégicos y dirigidos a la meta. Pero miren ustedes que esta propuesta no va por el hecho solamente de pensar en mi alumno con problemas, porque si nosotros miramos, como dice su nombre, el diseño universal para el aprendizaje, yo diseño para todos mis alumnos, no solo para los del centro, sino para los de los extremos. Me voy a regresar acá para esta lámina. No diseño solamente para estos alumnos que son mis alumnos promedios, los que van a ir aprendiendo al ritmo que yo vaya. Si yo me enfoco en los extremos que de pronto hacia abajo está lo más bajo, la dificultad, la necesidad específica, o si me voy hacia arriba, a los alumnos, por ejemplo, con altas capacidades también, si me voy hacia esos extremos, hacia esa neurodiversidad, entonces estaré abarcando a todos mis estudiantes. Y entonces, en realidad, ya no tendría que hablar de inclusión, tendría que hablar de una manera de enseñar en donde todos se beneficien. Los que tengan dificultades, los que tengan limitaciones, por supuesto que van a requerir de pronto en ciertos momentos ciertos apoyos, ciertos ajustes que les favorezcan el acceder más fácilmente a ese contenido. Pero si yo utilizo, por ejemplo, un esquema visual, porque tengo un alumno que tiene dificultades en la lectura y visualmente algo gráfico a él le permite comprender la información, de ese gráfico también se va a beneficiar el otro alumno que no tiene problemas de lectura, pero que sin embargo puede acceder igual a la información. En definitiva, el diseño universal de aprendizaje es una propuesta que nos permite pensar en todos, en aceptar esta neurodiversidad, en aceptar esos principios que habíamos visto al inicio de que todos aprendemos de forma diferente y dar las opciones o las vías a través de las cuales podamos hacer que ese aprendizaje sea accesible para todos. Esto es una muestra chiquita en realidad de lo que es el diseño universal de aprendizaje. Es como abrirles ese camino, generar esa motivación en ustedes para seguir indagando más sobre lo mismo, porque es algo que no está de moda ahora,
se usa ya en muchos países, hay muchas investigaciones al respecto y tiene un muy buen impacto en lo que tiene que ver con hablar de inclusión educativa.